primero me parece muy interesante que, bueno, la legislatura, como un poco representante de nosotros los ciudadanos, tome cartas en este asunto porque no es un tema menor. Muy importante la problemática del bullying, ¿no? Está generando mucho daño en los jóvenes, en la construcción de sus personalidades, en su salud psíquica, también a veces física. O sea, sabemos que es un tema bastante complejo y que incide en la vida cotidiana de todos nosotros. Creo que todos hemos escuchado de alguien que ha tenido este tipo de problemáticas, ya sea directamente o algún conocido. Entonces, me parece, lo primero es celebrar que la legislatura se ocupe de esto. Después viendo en particular este anteproyecto, primero en la parte de fundamentos, más o menos entiendo que se están citando las principales corrientes donde se aborda el tema en cuanto a lo que es la definición de la problemática. Por supuesto, es una fundamentación, no es totalmente exhaustiva, pero me parece que por lo menos está bien encaminada. Lo que me preocupa, lo que me preocupa es cuál es la propuesta final y que no se condice con los fundamentos, porque en los fundamentos pone claramente que no se trata de atender la cuestión del bullying solo atendiendo al síntoma, que es cuando ya emergió el problema, y castigar a quienes son los que ejercen el bullying sobre otros. Porque al final, lo que propone la ley es eso, ¿no? Aumentar algunos castigos, intenta incorporar el bullying, aunque no sé si claramente, habría que revisarlo mejor eso, pero la figura del bullying como algo que se tenga que sancionar, y se aumentan las sanciones hacia los padres, sobre todo, de los jóvenes que no puedan realizar, los menores, ¿no? Que lo puedan realizar. Pero no se habla del acompañamiento, de que la persona, de que el menor que está haciendo también el bullying, también en alguna medida no solo debe ser visto como victimario, sino que en alguna medida también es víctima de un sistema perverso, de una sociedad perversa que está propiciando que se dé esa conducta. Y si bien en los fundamentos lo plantea, no lo dice después en la parte de la ley donde se disponen las acciones. Entonces, me parece que en ese sentido deja mucho que desear, porque vuelvo a decir lo mismo, en los fundamentos se reconoce que esta problemática no se trata de atender a la emergencia del problema, al síntoma, que es cuando se ejerció el bullying, sino a todo un abordaje más complejo, más abarcativo, donde se vea toda la situación y por qué se genera esa que tiene que ver componentes de educación, componentes de transmisión de valores, de diálogo, de contención, y eso no está en el resto de la ley. Asimismo, cuando se plantean estas cuestiones, también yo entiendo que se tiene que ser un poco más específico de quién se va a ocupar de esto, porque si no, tiene grandes posibilidades, una ley que incluya todas estas cuestiones, de ser letra muerta. Entonces, es como una mirada doble. Por un lado, beneplácito porque la legislatura se ocupe de esto, y a su vez en los fundamentos esté bastante bien abordado la problemática, pero después en la práctica solo se ocupa de aumentar las sanciones para los padres de los jóvenes, de los menores que hagan, que ejercen el bullying. Cuando en realidad en muchos casos también vamos a encontrar en gran medida quienes llevan adelante el bullying ya tienen un problema de contención por parte de la familia, así que siquiera habría que ver en qué, si no es incluso castigar más ya progenitores que ya están castigados por la situación. Para dar un ejemplo práctico, supongamos, el chico que ejerce bullying es hijo de una madre que lo tiene que criar sola en una situación de vulnerabilidad social. Encima la vamos a sancionar porque su hijo comete bullying. O sea, digo, tomemos un ejemplo, a ver, que quizá todos conocemos. ¿Quién es el bully de los Simpsons? Nelson, ¿no? El personaje Nelson.
Ujú. ¿Recuerdan? Sí, sí. Bueno, ¿cómo es el hogar de Nelson? Es la madre sola que está en una situación evidentemente de vulnerabilidad social y encima, obviamente, no logra darle una contención a Nelson y Nelson hace bullying todo el tiempo. Eso en alguna medida lo muestran en los capítulos, ¿no?, de los Simpsons, que él también es una víctima en sí, ¿no? Siempre sufriendo por el abandono de su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy convencido, por supuesto, esto es una postura y puede ser cuestionada, pero yo estoy convencido que ciertas problemáticas sociales no se arreglan castigando a quien en ese momento está ejerciendo, en este caso, la persona que se bullying, el menor que hace bullying. Porque ya por el hecho de que sea un menor, sabemos que es una persona en vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque está en etapa de crecimiento, porque tiene que ser orientado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el proyecto es interesante porque significa que se está poniendo en agenda el tema, pero después adolece de mucho. Entonces, me queda un poco al final, con la sensación de, bueno, es un como sí. Bueno, hacemos una ley de bullying, nos sacamos la foto, queda todo muy bonito, pero hasta les diría que es contraproducente en cómo está planteada. Por supuesto, esto es un borrador y no es por criticar la tarea del Poder Legislativo. Al contrario, vuelvo a reiterar que celebro que se esté ocupando, pero me parece que hay que trabajarlo muchísimo más, muchísimo más. Bueno, pero ahí está un poco el desafío, ¿no? Me parece, ¿no? El hecho de que con el tratamiento legislativo, porque todavía está en comisión, no tiene ningún despacho, se lo pueda llegar a enriquecer de alguna manera con el aporte de los distintos sectores, ¿no? Sería interesante, por lo menos, encararlo desde ese lugar. Sí, por supuesto, y creo que la labor que están haciendo ustedes con el programa de propiciar el debate, bueno, de esto se trata, me parece, vivir en sociedad y más en una sociedad democrática donde se tiene que hablar estas cuestiones y no cae, y a ver, y no recae todo, digamos, la responsabilidad en los legisladores, sino también en nosotros como ciudadanos, ustedes como comunicadores, yo como docente, o sea, totalmente de acuerdo con vos, de esto se trata, ¿no? Pero eh, eh, mm, mm, soy un poco escéptico a veces de que eso pase. Está bien. Pero Sí, bueno, sí, claro. podría ser un primer paso. Realmente yo cuando empiezo a leer el borrador que me acercó Tomás, me pareció muy interesante la parte de fundamento y me parece que por lo menos está muy bien orientada. Por supuesto, puede ser que alguien que sepa más del tema o que tenga otra opinión le pueda encontrar falencias, pero yo la vi muy bien orientada, pero no se condice con lo que después dispone. Solo se ocupa de elevar las penas para los padres cuyos hijos cometan. Que no digo que no deba estar en la ley, porque quizás es parte de la ley, ¿eh? Yo no lo descarto, pero es lo único que propone. Y después hay Sí. un- Los a temas ver, digamos, de ponerlo en este paquete, varias cuestiones, ¿no? El bullying, el ciberacoso, distintas situaciones. ¿Te parece correcto o deberían ser, digamos, aspectos tratados legislativamente en forma, digamos, diferente o diferenciarlos por la naturaleza de cada uno de ellos? y yo creo que no diferente, a ver, no diferente, sino al contrario, sino que involucrar a diferentes sectores en esta problemática que los atraviesa esos diferentes sectores, porque va a tener una parte específica que puede ser que sea esta parte más punitiva, que tenga que ver con las sanciones, Sí. que la justicia atienda, pero también obviamente esto tiene que ver con las escuelas, que de hecho habla de las escuelas, los distintos y todos los distintas entidades y personas que integran la comunidad educativa. Digo escuela en realidad con toda la comunidad educativa y por lo tanto empezamos a pensar en otras instituciones de la sociedad que hacen a la formación de los niños, ¿no? Porque no es solo la escuela la que forma, también los clubes deportivos, por ejemplo, con qué valores se los está educando, ¿no? Entonces, educando, formando, el término que querramos usar, porque también el bullying
no nace ni en la escuela, ni solo en la escuela, ni solo en la casa, ni solo en la calle, ni solo en un club, nace en toda la sociedad. Entonces, es un poco lo que vos decís, debería involucrar un poco más y a mí me parece que también lo tendría que proponer el tratamiento legislativo. No, miren, hagamos una ley más integral. Por supuesto, por ahí va a tener partes, pero esto de decir que es una ley anti-bullying y solo se queda con ese pedacito, y me parece que le queda grande el título. Estábamos pero observando... bueno, por el primer paso. Sí, sí, le decía, si me permites, simplemente comentar de que, por ejemplo, ayer se llegó la información de la provincia vecina de Mendoza, que registró su primer caso de condena por grooming, y la plataforma era una plataforma de juego de chicos, que es el Roblox, ¿no? Y descubrió, bueno, aceptó que había hecho el contacto a través de la plataforma de juegos y después terminaba acosándolo sexualmente un hombre contra un varón, ¿no? Contra un chico, un adolescente. O sea, también la ley debe tener interpretaciones que obviamente el avance de lo que es el grooming es mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos también. Sí, bueno, en ese sentido yo también veo que se lo menciona muy lateralmente ese tema en esta anteproyecto de ley, pero no se ocupa de esto. Claro. Y creo que no sé si corresponde un poco lo que decía Tomás, no sé si corresponde en esta ley incluir ese tema, que es gravísimo y es importantísimo porque habilita después a que la justicia pueda actuar, ¿no? Pueda, como vos recién comentaste este caso de Mendoza, después pueda condenar porque se están tipificados como delitos estas conductas. Sí, yo estoy de acuerdo con vos que sería muy importante, pero tampoco está en esa ley, tampoco lo dice. Por eso yo me parece que tendríamos que pensar en un tratamiento mucho más integral. No es una cuestión para hacerla las apuradas, me parece, y tendrían que intervenir varios sectores de la sociedad. Después, por supuesto, va a salir una ley que no va a conformar a nadie, probablemente, que va a ser mejorable y un montón de cuestiones, pero me parece que de eso se trata, lo decía Gustavo recién, o sea, de eso se trata, lo vamos haciendo entre todos con aciertos y errores. No es que me quiera poner en una postura totalmente crítica, me parece que comenzar el tema está muy bien, pero no me gustaría que salga algo y es como, bueno, ya está, ya hicimos esto, ocupémonos de otra cosa. Fernando, me parece que el tema... Sí, no, redondea la idea y te pregunto. No, que es un tema que es relativamente nuevo todavía, sí. por lo menos en la estructura legislativa, no como fenómeno, pero sí como lo vamos abordando, y que va a llevar tiempo y no es fácil, pero bueno, hay que hacerlo y no se puede hacer fácil. A veces no hay soluciones fáciles y rápidas para problemas tan complejos como este. Me corro un segundo de la cuestión del proyecto de ley, de la cuestión de bullying. En realidad, en el fondo, yo creo que todo va a tener que ver con todo, con lo que te voy a preguntar, pero hoy tomábamos conocimiento de un par de casos, uno más rutilante quizás que otro, que es el ataque de mamás a docentes a partir de situaciones creadas por los chicos en el contexto de escuela, y por ese contexto justamente te quiero preguntar en este rol de lo sociológico, del análisis, ¿por qué se ha avanzado desde ese lugar? ¿Por qué a lo largo del cambio de tiempos, por decir de alguna manera, se fue avanzando sobre la figura del docente hacia la agresión de manera directa, cuando históricamente nuestra generación, los cincuentones o un poco más, el maestro, el docente decía algo y era lo que el docente había dicho y no había modo de contradecirlo? Para alumnos y padres. Para alumnos y para padres. Vos llegabas a tu casa y Palabra te decía santa. que... Claro. Pero escuchame, lo dijo el maestro, ya está, perdiste, Ya está. no se aliman toda la semana. Ni mucho menos. Por eso digo, en ese contexto, ¿qué cuestión esta que se ha dado con los episodios de violencia en el último tiempo? Sí, en particular esa parte de la ley que tiene algún artículo que justamente eleva las penas para este tipo de agresiones de padres hacia docentes, me parece bien, me parece que es necesario, porque es darle un instrumento más justamente a la escuela y a los docentes para que se los respete un poco más la autoridad. Y lo que usted está mencionando es algo que ya es un clásico para quienes estudiamos el tema de la educación o de las instituciones en general. Es la pérdida de autoridad de las instituciones, de una flexibilidad de las normas y, por tanto, de las figuras de autoridad
entre ellas la escuela. No es la única institución que ha perdido autoridad. Tiene que ver con cómo ha evolucionado las formas de conocimiento, con las estructuras de la familia. Es un fenómeno multicausal, pero es algo que ya todos los que entendemos un poco en el tema lo tenemos muy identificado, ¿no? Y lo que hay que entender que la escuela en sí atraviesa una fuerte crisis que, en mi opinión, por supuesto esto es opinable, no todos quizá coincidan, tiene que ver con que fue creada como institución, como dispositivo para un tipo de sociedad y por lo tanto para cumplir con ciertos objetivos. Fue muy exitosa. Yo creo que ha sido una de las instituciones creadas por la modernidad, una de las más efectivas que ha sido por su eficiencia, su eficacia en construir un tipo de ciudadanos para una sociedad determinada en forma masiva, y así es replicado en todas partes del mundo. Pero bueno, esos objetivos y esa sociedad para la que había sido creada no se ha modificado, y no ha habido una profunda modificación todavía en la escuela en ese sentido. Por eso empieza, según mi opinión, por supuesto es opinable, empieza a tener fallas, pero que son lógicas, ¿no? Es un instrumento, una institución que fue creada para una cosa que ya no está, para cumplir una función que ya no está, que ya no es necesaria, o que se ha transformado, y por lo tanto obviamente le hace ruido por todos lados. Y eso también le quita autoridad, porque ha perdido eficacia y eficiencia en cumplir ciertos objetivos que se le habían planteado. Ustedes piensen que la escuela fue creada como una institución normalizadora, disciplinadora, para que todo se ajuste a un tipo de normativa, y hoy estamos en sociedades donde incorporamos la diversidad. Entonces, obviamente va a hacer ruido. Esto es muy para mí, y con mi particular visión, es muy evidente. Obviamente que va a tener problemas. Entonces, cuando uno dice, bueno, uno antes se respetaba, sí, bueno, porque no había lugar para discutir con una autoridad que se presentaba como muy fuerte, pero porque también la autoridad, existe la autoridad de la persona, pero también de la institución, la daba porque esa institución aseguraba a quien no tenía las credenciales educativas un lugar en la sociedad, y eso no está pasando. Entonces, bueno, ahí empiezan estos cuestionamientos a esa autoridad de la escuela. Bueno, no ahí empieza, pero bueno, es parte. También, es un debate, pero digo, es parte de lo mismo, pero es un debate, ¿no? Digo, más integral. Es un problema, y por lo tanto yo entiendo que está bien eso considerarlo dentro del tratamiento de esta problemática, ¿no? Darle más elementos a las instituciones educativas y a los docentes, a veces para que intervengan en estas situaciones, y también para los estudiantes para que puedan ejercer libremente su derecho, ¿no? Y no sufrir esas situaciones de violencia. Que antes también, muchas veces, en forma despectiva, quienes venimos de otras generaciones decimos, bueno, pero eso en la escuela se arreglaba en el patio de la escuela, te hacían bullying, te pegaban un poco, vos respondías a esto, y el que no, y bueno, la Fernando, pasaba mal. Sí, te quería consultar por esta cuestión que siempre se debate, ¿no? Si el Estado debe más Estado, menos Estado, si el Estado debe intervenir. En estas cuestiones parece absolutamente necesario que el Estado, digamos, tome cartas en el asunto en forma multidisciplinar, digamos, si quiere atender cuestiones como el bullying, el grooming, etcétera. Digamos, bueno, ¿coincidís con este aspecto? Y sí, yo coincido totalmente, pero esa es mi visión sobre la sociedad, ¿no? Pero si no, la visión de menos Estado es lo que aparentemente estaría esbozando este borrador de ley. Dice, bueno, vamos a castigar más, y listo. Eso es lo único que vamos a hacer como Estado. Después, a mí no me importa en qué condiciones está ese chico que está haciendo, o chica que está haciendo bullying, o cómo quedó el otro, porque tampoco habla de medidas reparadoras, ni nada. Lo único que dice, vamos a darle días de trabajo comunitario, o incluso de detención para los padres de esos chicos que hacen bullying, nada más. Entonces, esa es una visión de un Estado muy chiquito, muy chiquito,
Y encima muchas veces ni siquiera lo puede después ejercer el Estado, esa cuestión tan sancionatoria. En cambio, un Estado más presente diría, no, miren, acá tenemos que sentarnos con la víctima, con el victimario, con los padres, intentar resolver esto, ver, bueno, mirá, también acá detectamos que hay un problema en esta familia, que por eso estos chicos, qué sé yo, desde que los padres trabajan todo el día, por eso no se puede ocupar del niño, o que tienen un hogar con muchas vulnerabilidades. Finalmente tenemos que detectar que este chico que cometía bullying hay que buscarle algún tipo de tratamiento porque excede lo que puedan hacer unos padres, bueno, y así. Entonces sí, necesitas un montón. No solo Estado, sino como decís, un abordaje multidisciplinario. O sea, vos, en la ley en un momento avanza sobre eso. Por eso digo, yo desconfío un poco porque parece esa mirada muy cortita del Estado. Yo arreglo el problema. Yo esto. Es como el policía que se esconde detrás de un cartel para sacar multas. Y vos resolvés ahí bajá el índice de accidentes de tránsito, o de muertes en accidentes de tránsito. No. Lo único que haces es una medida punitiva, que es un como sí, pero el tránsito sigue siendo un desastre. La Argentina sigue teniendo uno de los índices más altos de muerte en accidentes de tránsito. Entonces, esto es lo mismo. Castigo a los padres de los chicos que hacen bullying. Ya está. Se resuelve el problema. Pasemos a otra cosa. Y no resolviste nada. En cambio, cuando te vas a meter, no, mirá, acá hay un problema en el hogar del chico que está haciendo bullying. Vamos a tener que abordarlo. ¿Y cuál es el problema? ¿Quiere que hablemos? ¿Tienen que hagamos un seminario?